¿Por qué es importante entender el papel y el lugar de Israel en la historia, no solo de la humanidad, sino en los planes que Dios tiene para la humanidad? ¿Qué tiene que ver Israel con los planes de Dios para los últimos tiempos? ¿Por qué siempre hablamos de Israel? ¿Por qué en la iglesia a veces te dicen, tienes que orar por Israel? Y a veces no entendemos qué es lo que pasa por allá en el Medio Oriente, porque siempre hay una pelea entre los países árabes, qué es lo que es Palestina, porque está allí, Israel hace cosas buenas, hace cosas malas, ¿qué es esto? Espero poder responder a todas estas preguntas. Comienzo a grabar este video con temor y temblor, les soy muy honesta, porque es un tema que me apasiona, que me encanta, que creo que manejo hasta cierto punto. Ya les dije en la intro pasada que no soy una experta, pero es ciertamente un tema complejo. Así que te invito a que vayas a consultar más recursos, vayas a más videos, más podcasts, más libros que te puedan traer aún más luz sobre este tema. Sin embargo, hoy quiero compartirte lo que yo sé. Desde los 16 años he estado completamente apasionada por el papel de Israel en las naciones. Dios creo que me atrajo hacia este tema de una manera muy terrenal, porque cuando tenía 15, 16 me empezó a interesar muchísimo la geopolítica mundial. Y comencé a leer sobre el conflicto árabe-israelí y fue como, wow, ¿qué es esto? Qué cosa tan impresionante, porque bueno, es un conflicto milenario y ciertamente muy complejo. Me llamaba la atención de que concretamente el conflicto árabe-israelí no se resolvía con nada, tratados de paz por acá, tratados de paz por allá, y no sucedía nada. Hoy en día entiendo que eso tiene una razón, pero eso fue lo primero que me atrajo. De hecho, cuando estaba en el colegio, hice mi tesis para graduarme de bachillerato sobre los factores que determinan el conflicto árabe-israelí, y ese fue mi primer paso para adentrarme en este tema. Me obligó a estudiar un montón de cosas y bueno, eso es un poquito de lo que te voy a compartir, obviamente complementado con ya un contenido más escatológico, más allá solamente de geopolítico o histórico. Pero espero que te quedes conmigo conectado. Te invito a que tengas tu Biblia abierta, porque vamos a pasarnos por algunos versículos, algunos pasajes que nos van a ayudar a entender que Israel es el origen de todo, y vamos a entender por qué. La principal historia que debemos entender es bastante larga, porque se encuentra entre Génesis 12 y Génesis 21. No vamos a leer todos los pasajes aquí, pero si en esta cuarentena tú estás en tu casa, te invito a que te lo leas, porque además es sumamente interesante. Pero básicamente nos relata la historia de Abraham, la historia de cuando Dios llama a Abraham y le hace una serie de promesas. Todos sabemos que Dios llamó a Abraham y le hizo una promesa que cumpliría a través de su hijo Isaac, que fue el hijo que Abraham tuvo con Sara. Todo esto muy bien hasta acá, pero si te has leído la historia, recuerdas que hubo un pequeño desvío en el camino, porque lo que sucedió es que mientras Abraham y Sara esperaban por la promesa, Sara ve las circunstancias, ve que están de edad avanzada, ve que ella lo más probable es que no pueda concebir un hijo. La costumbre del pueblo de esa época era fundamental tener descendencia. O sea, no tener hijos significaba muchas cosas. Significaba que Dios no te había bendecido, y significaba que no ibas a poder heredar la tierra y no ibas a poder darle a alguien la continuidad de todo lo que habías trabajado, y de que esa casa gigante que tenía posesiones, que tenía sirvientes, etcétera, no iba a poder ser heredada en nadie. Entonces tenía muchas implicaciones el hecho de que una pareja no tuviera un hijo, más un hombre como Abraham, ¿no? En aquellos tiempos, en este pueblo, se creía que si una mujer tenía una criada y esa criada daba a luz a los pies de la mujer, ese bebé se convertía en hijo de la ama, ¿no? En este caso era Sara. Entonces, mientras esperaban por la promesa que Dios les había hecho, que Dios había sido explícito de como te daré un hijo a través de tu esposa Sara, ellos decidieron pues tomar este shortcut. Aquí es donde aparece una de las siervas de Sara, llamada Agar. Agar queda embarazada y tiene a su hijo Ismael. No me voy a detener demasiado aquí, porque si no este video van a ser 5 videos sobre Israel, pero básicamente lo que genera es que de Agar y de Abraham nace Ismael. Ismael significa Dios escucha, ese es literalmente lo que significa ese nombre. Luego sabemos lo que pasó. Dios regaña a Abraham y le dice, no, es que esto no era así, yo te dije que ibas a tener un hijo a través de Sara. Y Sara queda embarazada. En la incredulidad de Sara, de alguna manera, se refleja el nombre de Isaac. Isaac significa risa, porque Sara se rió cuando Dios le dijo, no, tú a tu edad vas a tener un hijo. El punto es por qué esto es importante, qué tiene que ver esto con Israel, qué tiene que ver esto con la escatología, con el fin de los tiempos, qué tiene que ver esto con lo que está pasando en nuestro mundo en estos días. Bueno, tiene muchísimo que ver, porque de Ismael
desciende todo lo que es hoy en día el pueblo islámico. Y por esta situación es que el origen de la nación de Israel es diferente a la del resto de las naciones del mundo, porque esa nación es fundada por Dios por medio de su promesa a Abraham de darle a Isaac. Pero entonces, ¿qué pasa con Ismael? Vamos a leer cuál es la referencia bíblica a esta situación para entender cosas muy importantes. En Génesis 16 nos encontramos con Agar. A partir de Génesis 16:9 dice así: el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de lo que puedas contar. Recordemos que Agar aquí estaba embarazada de Ismael. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Cuando yo leo esto, sabiendo que de Ismael desciende el pueblo islámico, entiendo muchísimas cosas de por qué el mundo islámico es lo que es hoy en día, por qué son tantos, por qué tienen tanto poder, por qué tienen tanto enfrentamiento con las naciones que tienen en todo el mundo, porque representan lo que representan hoy en día. Cuando en Génesis 15, un capítulo antes, a partir del versículo 18, leemos que entonces el Señor hizo un pacto con Abraham. Fíjense que aquí ni siquiera todavía lo había llamado Abraham aquel día, y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refraitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces aquí Dios hace una designación de que la promesa que va a hacer a través de este descendiente que está prometiéndole va a ser de que este territorio en concreto, donde Dios establece los límites territoriales geográficos, van a pertenecer a lo que representa Isaac. Dios fue súper claro en que la promesa era a través de Sara. De hecho, en Génesis 17, esto es versículo 15, dice: a partir de ahora se llamará Sara, refiriéndose a Sarai. Yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham, ya aquí Dios le había modificado el nombre, se postró en el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años?, pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael, que ya había nacido, viva bajo tu bendición. Miren lo importante que sucede aquí en Génesis 17. Ya, porque Sara y Abraham habían tratado pues de tener ese hijo de la promesa a través de Agar, ya estaban tratando de negociar con Dios. Bueno, mira, Ismael es mi hijo, nació a los pies de Sara, que era la ama de Agar, pues nada, que entonces cumple tu promesa, pero a través de esa descendencia, ¿no? Y aquí Dios le dice lo más importante que vamos a leer en estos capítulos. Dios le respondió: no, esto es versículo 19 de Génesis 17. Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me lo has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Fíjense lo interesante e importante de entender a qué se estaba refiriendo Dios por medio de Ismael y de Isaac, y que no se trata solamente de dos personas que estaban en Génesis y que cuando crecieron y murieron ahí se terminó la historia. Isaac representa y por él comienza la fundación del pueblo de Israel, y luego Ismael representa a todo el pueblo islámico. Cuando yo entiendo que esto es lo que determinó Dios desde el principio de su historia con el hombre para el mundo, yo entiendo mucho más el porqué del protagonismo de Israel en el plan de Dios para la humanidad. Estos pasajes nos narran la escogencia de Dios de Israel. Muchísimos otros pasajes a los que nos referiremos en el futuro en la Biblia nos recuerdan y nos confirman que Dios escogió a Israel. Israel es su pueblo escogido, es el pueblo que Él ama, el pueblo por medio del cual demostró su fidelidad, su amor, su carácter, su plan completo.
Su mismo Hijo Jesús fue enviado al mundo como un hombre judío. Y esto todo tiene una razón de ser. Esto no es, y se los digo, quizás esto es un poco de las conclusiones a las que llegaremos, pero de entrada te digo, el tema de la escogencia de Dios a Israel no pasa porque Israel era un mejor pueblo, porque Abraham era un hombre increíble. Lo que demuestra la escogencia de Dios por Israel es la soberanía de Dios. Israel es un pueblo como cualquier otro pueblo. Israel es un pueblo que sin Dios no tenía particulares habilidades o tenía gente particularmente brillante. Es un pueblo con tantas debilidades que Dios decidió escogerlo para mostrar su poder. Entonces, es importante que entendamos que esto no se trata de que Dios está diciendo, no, es que los israelíes hoy en día son mejores personas que los musulmanes solo porque sí. No, aquí lo que tenemos que observar es la soberanía, la inmensa soberanía de Dios al decidir escoger al pueblo que Él quiso. Hubiese podido escoger, yo a veces he pensado, Dios hubiese podido escoger, no sé, a cualquier cultura del mundo, a cualquier pueblo del mundo, a los mayas, a los incas, a los vikingos, no sé, ni siquiera estoy mezclando aquí tiempos históricos, pero lo que quiero decir es que Él decidió escoger Israel por una razón. Y esas razones son suyas y lo que nos importa es lo que Dios va a hacer y va a demostrarle al mundo a través de Israel. Al leer Génesis 17, terminamos entendiendo que Dios decide de manera explícita escoger y cumplir su promesa por medio del hijo que le iba a dar a Abraham y a Sara, el hijo biológico de Sara, Isaac. Pero cuando confirma esta decisión y que su promesa va a ser cumplida a través de Sara, es muy interesante porque Dios siempre muestra su bondad y su perfección y su santidad. Y Él no abandona ni desecha a Agar, sino que la encuentra en un momento en el que ella está huyendo con el niño y le hace una promesa y la protege. Y le promete que a través de su hijo, que no va a morir, sino que va a vivir, va a ser una gran nación. Pero deja claro que esa no es una nación escogida. A pesar de que le hace promesas de prosperidad, le hace promesas de multiplicación, pero mantiene que su nación escogida va a ser Israel. Todo esto es tremendamente relevante para que entendamos el por qué el mundo se ve como se ve hoy en día, sobre todo en esa región del Medio Oriente. Cuando entendemos que el cumplimiento del pacto de Dios y su escogencia es a través de Isaac y por ende escoge a Israel, entendemos que Israel es una nación que tiene derecho de existir porque Dios mismo la creó como nación y decidió en su soberanía hacer de Israel el lugar de su morada. Y esto es particularmente importante cuando uno va, por ejemplo, a Apocalipsis y se nos habla de la Nueva Jerusalén y se nos habla de las cosas que habrán de pasar en este territorio. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Hay una Jerusalén acá. ¿Por qué hoy en día te metes en las noticias y el tema de la soberanía sobre Jerusalén es el punto principal que no permite que se ejecute ningún acuerdo de paz? Es importante saber esto para poder entender por qué sigue habiendo como una piedra de tranca en esos temas.